La imagen de la bestia. Am, en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, nos habla de dos bestias y dice, nada más en ese capítulo se encierra, imagínense, desde el año 96 después de Cristo, que Dios le dio esta revelación a Juan, su siervo, lo que iba a ocurrir pronto. Y pues cuando Cristo ascendió al cielo en el año 31 se cumplieron 4000 años. Estamos en vísperas de cumplir en el 2031 6000 años de pecado. Ahora, cabe señalar, y escuchen, esto va en serio, y esto nos tiene que hacer temblar. Con temor y temblor tenemos que contemplar esto. Ustedes conocen acerca del milenio, ¿verdad? Donde Satanás quedará atado por 1000 años, considerando que en el cielo un día son como 1000 años en la tierra. O sea, en el cielo, si logramos llegar, será un día. En cambio, en la tierra, 1000 años se le harán muy eternos a Satanás porque no tiene su vitamina, su alimento, que es engañar. Y no es que esté atado literalmente de manos, sino que atado en lo que a él le gusta hacer. No podrá engañar a nadie. La tierra desolada, oscura, vacía, va a ser terrible. Así que tengo por ahí una presentación y sin entrar en, en apostasía, no podemos fijar fechas para la segunda venida de Cristo, solamente nos quedan señales, tal y como lo dice Mateo 24, ¿verdad? A los judíos se les señaló fecha, día, hora, día, mes y año en que Cristo vendría, y lo mataron, negaron su nombre y su propósito. Así que a nosotros se nos dan señales, y creo que es mejor, porque al contemplar las señales, que cada evento que ocurre como que nos sacude, ¿no? Que de pronto escuchamos que guerras y rumores de guerras, una sacudida. Que de pronto hay una hambruna y epidemias, que ya está la otra en camino. Posiblemente el otro encierro sea entre junio, julio, agosto, posiblemente, según el calendario de El Economista. En mayo aparece por ahí un pequeño virus. Observen esa agenda, está impresionante. La caricatura por demás popular para adultos, que son los Simpson, ya lo habían también predicho. Ahí pasan todo lo que va a ocurrir. Ahí lo anuncian, tienen el descaro de anunciarlo antes. Y bueno, entonces, porque la sierva del Señor menciona en varias citas, que los he mostrado, donde dice que Dios no va a soportar este planeta más de 6000 años y se cumplen en el 2031. Y no estoy señalando fechas, simplemente lo que escrito está. Ahora, me pongo a analizar y el milenio no está después de los 6000. Y el 7 es plenitud, como las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 iglesias. Los 7 sellos. ¿Se dan cuenta que todo cuadra bien, incluyendo el milenio como 7000? Esto de pronto me vino a la mente y digo, Señor, estoy aterrado, porque no estamos listos. No estamos listos. Así que me pongo a analizar lo que está ocurriendo en la noticia, que creo que todos deberíamos estar bien enfrascados en los eventos finales. ¿Por qué? Recuerden de la tribu de Isaacar 200 entendidos en los tiempos, proféticos obviamente, que sabían lo que tenían que hacer. Y nosotros, al ver el cumplimiento, por eso Jesús dice, por eso os lo digo antes que suceda, para cuando suceda creáis. Entonces, como dice el dicho muy popular, ¿ves la tempestad y no te hincas? Híjole, como decimos los mexicanos, híjole,
Bien, en Apocalipsis 13, para aquellos que no conocen un pequeño resumen, nos habla de dos bestias. Los que conocemos profecías sabemos que el mar representa pueblos, muchedumbres, naciones. Y entonces Juan ve salir a una bestia que tiene dos cuernos de cordero, que está representado por la constitución política que les permite a los estadounidenses libertad de religión o libertad de conciencia, que es lo mismo, y libertad civil. Los cuernos con apariencia de bondad y mansedumbre, como los de un cordero, pero que pronto hablaría como un dragón. Bueno, no tenemos que dar pruebas de eso, ¿no? Estados Unidos ya está hablando como dragón con ese gobierno que tiene ahora, que es un gobierno comunista, es un gobierno socialista. Y es lo que vamos a hablar hoy. Y les adelanto, esta ley dominical que ya están por imponer nos, nos lleva a todos los habitantes, ciudadanos de este planeta, a un socialismo mundial tal y como la Torre de Babel, con un control absoluto totalitario. Ok, el domingo, la ley dominical, representa el comunismo que jamás se había logrado después de la Gran Babilonia. Y están negando los líderes políticos de Estados Unidos a su conveniencia, incluso pastores evangélicos, que no existe la separación iglesia y Estado, que no es cierto. ¿Por qué? Porque Dios dice la Biblia que puso a los gobiernos y que tenemos que respetarlos, y que los gobiernos se tienen que sujetar también a la iglesia, porque la iglesia, dicen ellos, fue impuesta por Dios. Tremendos disparates para su conveniencia, y no dudo que por ahí haya uno que otro ignorante que haya sido influenciado, porque como nunca conoció la verdad, y como mencioné que dice la inspiración, que muchos no serán juzgados porque concienzudamente creyeron en el error. No serán juzgados por eso, sino porque al tener raciocinio, conciencia, libertad de investigar, no excavaron para encontrar el tesoro de la verdad. Por eso serán juzgados entonces. O sea que no se escapa ni uno. Y este es el principio fundamental de las leyes estatales y divinas. El hecho de desconocer la ley de Jehová o la ley estatal no te exime de un castigo. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿y qué dice la Biblia? No te conozco. El Señor dirá. Así que en el capítulo 1 nos habla, no lo voy a leer todo, pero nos habla de una bestia que sale del mar, que ya di la descripción, pero que ahora habla como dragón. Y en el verso 2 dice que la bestia que vio era semejante a un leopardo, semejante a un oso, que tiene boca como de león. Nada más falta que nos dijera como León 14. Porque miren, los papas leones, desde el León X, que desató la guerra contra el protestantismo, contra Martín Lutero, la reforma protestante, y que lanzó bulas papales tremendas de inquisición papal, terribles, mientras el gobierno, mientras el papado gobernaba el mundo, pues había socialismo, el planeta era comunista. Pero había una lucha entre muchos monarcas que se oponían a que el papado tuviera el control absoluto o que determinara que era infalible, como si fuera Dios. Entonces, pero hemos visto la historia como es que en 1798 fue desarticulado de su poder el papado, Pío VI, y por Napoleón Bonaparte, y bueno, poco a poco fue retomando fuerzas hasta que en 1929 Benito Mussolini le revuelve otra vez los poderes, siendo un caballero de Malta. Recuerden que el papado cae, pero las órdenes militares prevalecen, como los templarios, los caballeros de Colón, los caballeros Rosacruz, todos ellos prevalecen. Qué interesante, esta vez se me vino a la mente esta organización del Opus Dei, que significa el plan de Dios.
en latín. Fue creado por el jesuita José María Escrivá de Balaguer, este, y que por ser era muy amigo del presidente de España, Franco, que era socialista y que estuvo aliado con Hitler. Entonces, perdón, por favor, si son tan amables, apagar el micrófono si no lo estamos ocupando. Gracias y disculpen la molestia. Bien, entonces, porque luego me desoriento. Por favor, tengamos cuidado. Y bueno, voy a regresarme entonces a retomar donde estaba el capítulo 13 de Apocalipsis. Y miren qué interesante, en el contexto de la marca de la bestia, pues es adoración. ¿Y dónde está nuestra adoración? En nuestro lóbulo frontal, en nuestra conciencia. Entonces tiene que ver con adoración. Claro, ¿en qué día adora la bestia papal? El domingo, el día del sol, el Dominus Sol Invictus. ¿Ok? ¿Cuándo fue la primera ley dominical? Bueno, en Babilonia, pero no estuvimos allá. Hemos hablado de que hay indicios de que se estableció el 666 por considerar que la estatua medía 60 codos más 6 de ancho y es 66, más aparte 6 instrumentos específicamente nombrados, pues ya está música religiosa, por cierto, ya tenemos ahí el 666, pero remontémonos hasta entonces cuando la primera ley dominical, que fue el fundador de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el rey Constantino, donde el 7 de marzo del año 321, y todo está en el diccionario, todo está en el diccionario, pues establece la primera ley dominical estatal. O sea, se dice estatal porque el Estado es el gobierno, el poder civil. Sin embargo, fue mundial, mientras todos los países estuvieran bajo el control de su imperio. Y en el concilio de Nicea, en el 325, después de Cristo, bueno, se establece la Trinidad como una doctrina fundamental y que cualquiera que se atreviera a desafiarla pues sería perseguido y destruido, que se vuelve a repetir la misma historia. Por esto este Papa León XIV, en cuanto toma el poder, lo primero que hace va a Turquía, ¿no? A Estambul, exactamente donde estaba la segunda capital, Constantinopla, y que ahí se establecieron todas estas leyes. O sea, está retomando lo que ratifica la historia, que está retomando ese poder, esa estafeta donde se quedó, hay que continuarla de nuevo. Así que tiene que ver con adoración, el día de adoración. Miren qué interesante, como en Estados Unidos, no me voy a separar mucho. Ahorita, cuando ustedes escuchen que Shabbat, y muchos adventistas nominales aplauden que, el sábado ya lo están reconociendo. No, señores. Cuando en Estados Unidos escuchen la palabra, o en cualquier parte del mundo, Shabbat significa día de reposo, cesar. Pero para ellos es el domingo, no se están refiriendo al sábado semanal, que nos quede bien claro. Y que cada vez se promueve más el Shabbat, el Shabbat, el Shabbat. Que lo está promoviendo mucho el cardenal Michael Dolan, que pertenece a la Comisión para la Libertad Religiosa. Y esa libertad es la libertad que tiene el papado para gobernar, o sea, así de fácil. Sin embargo, está mencionando que el día del Señor, que es el domingo, miren nada más, que el Señor bendijo el día del Señor, o sea, así dice, que el Señor bendice su día, o sea, el domingo. ¿Qué no dice Daniel 7:25? Que este misterio de iniquidad hablaría palabras contra el Altísimo, blasfemias. O sea, Isaías 58, 13, 14 dice claramente que el sábado semanal es el día del Señor, no el domingo. Estamos dando citas bíblicas. Pero está haciendo una campaña evangelística este cardenal que, por cierto, ya está hablando de milagros. Y nota, no se sorprendan que dentro de poco empiecen a hablar de extraterrestres. Porque ya lo había dicho Francisco I, que si se aparecen los marcianos, él los iba a bautizar porque eran sus hermanos. Y dentro de poco vamos a estar observando supuestos platillos voladores, seguramente manifestaciones extraterrestres. Bueno, lo nombraron muy bien porque Satanás es extraterrestre, no es de este planeta. Pero va a haber más avistaciones de estas naves, de estas imágenes en el cielo sorprendentes.
pero recuerden que es el proyecto Rayo Azul. Investíguenlo para que no sean engañados. Así que dentro de esas blasfemias vamos a encontrar que el capítulo 13, el contexto de la marca de la bestia tiene que ver con adoración. Y tiene que ver con alguien que es un ser humano, porque impone una marca de la bestia, porque dice que es número de hombre. Obviamente que el hombre fue creado en el sexto día, pero habla de una trinidad pagana, 666. Ajá, miren la trinidad. Aparece ahí también la trinidad pagana, 666, 3, 6. 3 por 6, 18. Ay, mire, interesante. Ahorita se me prendió el foquito. ¿Cuántos números tiene la tarjeta de crédito? Ups, 18. Hmm, interesante. Buena numerología cabalística del enemigo. Entonces, ahorita vamos a ver que se violan los primeros 4 mandamientos en este capítulo, en las intenciones, en los actos que proceden de la primera bestia. Porque, sigamos leyendo, en el verso 4 dice adoraron, y menciona la palabra adoraron 2 veces, tiene que ver con mi conciencia. Entonces no es un microchip ni un código de barras, porque eso no me cambia mi adoración. No, no altera mi conciencia, a menos que yo lo permita. Ok. Y en el verso primero dice adoraron. ¿Qué mandamientos se está violando ahí? De los 10 de Éxodo 20. El primero. El primero y el tercero. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y no tendrás dioses ajenos delante de él. ¿Se dan cuenta que se están violando 2 mandamientos de un trancazo, eh? Ahora bien, en el verso 6 dice que abre su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo. Oigan nada más, su santuario y los que moran en el cielo. ¿Por qué? Porque se hace pasar por Dios. Pablo dice en 1 Tesalonicenses, ¿verdad? 2 Tesalonicenses. Dice que hablaría palabras contra el Altísimo. Dice, porque Cristo no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se sienta en el trono como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es? El papado. Viola el tercer mandamiento. También. Y en el verso 7, y le fue dado hacer guerra contra los santos. Pues aquí viola toda la segunda tabla. Toda la segunda tabla, porque fíjense qué interesante. Si ustedes le preguntan al diccionario, ahí en internet, ¿en cuántas tablas estaban escritos los 10 mandamientos? Te dice que en 2. Pero, ¿saben? Los colocan 5 y 5. Y curioso, son los mandamientos romanos, cristianos romanos, llamémosle, o católicos, pero es lo mismo. ¿Por qué? Están mutilados. Y en el tercer mandamiento colocan celebrar las fiestas, que para ellos es el Shabbat. Miren nada más. Pero todos sabemos que esas fiestas son puras francachelas, pura borrachera por todos lados. Así que mutilaron la ley de Dios, porque dice Daniel 7:25, intentarán cambiar la ley. O sea, no lo logran porque siempre Dios tiene un pequeño remanente que no lo acepta, que no dobla su rodilla ante esa mentira. Entonces, qué interesante que solo intentan, ¿no? Pero no lo logran. Ahora, a los 10 mandamientos originales quitaron el segundo de no te harás imagen de nada porque eso era en contra de sus ganancias económicas y de almas y popularidad. Y al quitarlo tuvieron que el número 10 dividirlo en 2 y así hicieron 10. Entonces ellos están colocando 5 y 5. Sin embargo, nosotros usamos la lógica bíblica, no la lógica común, la lógica bíblica. Porque 4 mandamientos están en referencia a Dios. Los primeros 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de nada, y nada es nada. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano, y
Acuérdate el sábado para santificarlo. El sábado lo sustituyeron por honra a tu padre y a tu madre porque dicen que el padre representa, los padres, en plural, los padres representan a Dios. Pero no creen que se está refiriendo a los padres primogénitos, perdón, a los progenitores. Se están refiriendo a los sacerdotes que están en lugar de Dios. Imagínense qué blasfemia, pero la gente está en la lalandia. Solamente nomás no les entra todo esto, porque se acercó una señora al cardenal Dolan para decirle que ella vino en esa ceremonia que hubo ahí, que celebración de la Eucaristía en Estados Unidos, y que al ver a tanta gente reunida, hasta evangélicos con católicos, dice, eso me reanimó. Dice, para mí eso es un milagro, dice. Yo ya había pedido esto a la Virgencita, dice. Y el cardenal Dolan, claro, porque el domingo es el milagro de Dios. Híjoles, cómo daban ganas de estar ahí para contestarles con un escrito. Pero están haciendo su show aparte, o sea, y la mayoría los va siguiendo. Así que los primeros 4 mandamientos son hacia Dios, en relación a Dios, en su adoración y obediencia. Y los otros 6 hacia nosotros los humanos. A partir de honra a tu padre y a tu madre se refiere a 2 seres humanos que nada tienen que ver con el creador. Es creador y criaturas. Y a partir del quinto mandamiento, que son los 6 restantes en la segunda tabla. Espero haberme explicado y no enredarlos. Pero los están cambiando. Chequen en internet y se van a dar cuenta que ya están cambiados. Por eso la gente, aunque investigue, ya no va a poder entender. Porque tuvieron tiempo suficiente, pero a nadie le interesó. Ahora bien, por cierto, el versículo 14 dice, vean nada más, me voy a adelantar porque antes de terminar esto, de que en este capítulo, Satanás y la segunda bestia de Estados Unidos violan los 10 mandamientos de un jalón, los estoy mencionando. Dice que el 14, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, de papado. Pero está hablando de una imagen, y no dice el segundo mandamiento bíblico, no te harás imagen de nada que esté en el cielo ni abajo en la tierra. Entonces, aquí en el contexto del capítulo 13 me está hablando de una imagen de idolatría que viola los 10 mandamientos enteritos. Santiago 2.10 dice que el que guarda los mandamientos y viola uno se hace responsable de todos. Ahora miren qué interesante que en el verso 11 habla de la segunda bestia, pero esta sale del mar, de la tierra, perdón, y se está refiriendo a los Estados Unidos de Norteamérica. La primera sale del mar, es el papado, la gente lo proclama. La segunda es Estados Unidos, dice que esa bestia que tiene 2 cuernos, pero habla como dragón. Ya lo expliqué en un principio, pero habla como dragón. Sin embargo, en el verso 2 dice que habla como león, que está en referencia a Babilonia, al papado actual, y yo digo, casi nos dice León 14. Y también hablan como dragón, ambos. Ok. ¿Recuerdan Ezequiel 29.3 cuando también se dice que Faraón hablaba como dragón? Y Faraón desafió a Dios también. ¿Quién es Jehová? Ni conozco a Jehová, ni voy a dejar ir a esta gente. Eso fue su respuesta, y miren lo que les pasó. Quedaron fulminados. Bien, entonces la segunda bestia tiene el poder de hacer una imagen que representa a la primera bestia. Miren qué interesante también. ¿Saben ustedes que esta ley dominical llegué a pensar que el papado la iba a imponer? ¿Sí o no? ¿Sí o no nos tomó por sorpresa y nosotros pensamos eso? El papado, tranquilos. Ellos tienen un, ¿cómo le llamamos? Instrumento, gente, método. Bueno, miren qué interesante. ¿Sabían ustedes, y lo que está diciendo la Biblia, que la segunda bestia que representa a Estados Unidos es la que va
hacer la imagen, son los actores principales. ¿Y saben a quién representa Estados Unidos? ¿Por quién fue fundada Estados Unidos? Por cristianos. No es una nación cristiana como están mintiendo. Estados Unidos nunca fue. No, todavía no estoy avanzando, hermanita, estoy dando un esbozo de lo que es Apocalipsis 13, aún no estoy avanzando. Y eso es lo que me pasa, pues, es que hay gente que comienza gracias por avisarme, que comienza a ver estos temas, pero son gente que no conoce nuestra fe. Entonces, por eso estoy haciendo, nosotros ya conocemos esto que estoy hablando, pero lo hago por aquellos que no conocen y que por primera vez puedan estar viendo este video. Hay que pensar en ellos, ¿verdad? Siempre hay que pensar en ellos. Entonces, imagínense, si me pongo a leer desde las diapositivas, no estoy pensando en cómo piensan los que no piensan como yo. Entonces, tengo que pensar, tengo que ponerme en los zapatos de ellos y mirar este tema como si por primera vez me estuviera enterando de algo. Imagínense, estaría presentando yo un cuerpo sin cabeza. Pero ahora, gracias por comprenderme, estoy haciendo ese pequeño resumen para aquellos que no comprenden, que no conocen. Entonces, la segunda bestia, miren qué interesante. ¿Quién representa la segunda bestia de Estados Unidos? Dije, ¿verdad? Fue fundada por católicos o cristianos, por ninguno de los dos. Que haya habido firmantes católicos y cristianos protestantes es otra cosa. Pero en realidad, los que iniciaron la fundación de Estados Unidos fueron masones del rito de York, que se separó, se divorció del rito escocés, que consideraban a la iglesia como autoridad suprema también. Entonces venían huyendo porque el mismo Papa Clemente XII, y miren qué interesante, León X, León XII, perdónenme, corrijo, León XIII. Ya hemos hablado de las encíclicas de León XIII, ¿verdad? La Rerum Novarum y la Libertas, que tiene que ver con la revolución industrial en ese entonces, y ahora es con la revolución de inteligencia artificial, que la clase obrera necesita un día de descanso, y es la ley dominical la que están promoviendo y que le intentaron meter en mayo de 1888 bajo el nombre de leyes azules en Estados Unidos. Todo lo pueden investigar. Y que sus firmantes, dos de esos firmantes eran de las familias jesuitas, que era la familia Calvert y la familia Carroll, pero eran masones. Desde el primer presidente eran masones. Y esta masonería, ¿saben desde dónde viene? Nosotros pensábamos que en 1776, que un jesuita, Abraham Bishop, la había creado. Pero no, la masonería la inventó Satanás. ¿Y saben desde dónde? Desde la Torre de Babel. Ya vamos a hablar de ese tema. Eran descendientes de Caín. Y Tubal Caín era un descendiente de Caín que era constructor sobre los metales y todo eso. Le gustaba construir. Y luego otros descendientes que se metieron mucho en el asunto de la música y bailes. Y se dice que tenían miedo de que fueran desaparecidos de la faz de la tierra porque Caín había matado a Abel. Y que Jehová de alguna manera los iba a castigar. Y efectivamente, yo creo que ya sospechaban que vendría un diluvio. Y que supuestamente estas ideas de la masonería la grabaron en piedras, en metales y en piedras, que pudieran resistir ya sea el fuego o el agua, porque no estaban seguros si iban a ser destruidos por fuego o por agua, porque ellos entendían las profecías, ¿saben de quién? De Enoc. Enoc y Matusalén predicaban que eran los descendientes de, ¿quién fue el sustituto de Abel? Set. Pues los descendientes de Set comenzaron a predicar que el planeta iba a ser destruido. Y los descendientes de Caín dijeron, aguas, hay que prepararnos. Que nuestros propósitos no sean borrados de la faz de la tierra por si nosotros somos borrados. Y entonces lo escriben en piedras, en lugares que
podrían ser encontrados y que después del diluvio los encontraron los descendientes de ¿quién? De Cam. Satanás utilizó a Cam, hijo de Noé. Cam engendró a Cus. Cus engendró a Nimrod, poderoso cazador contra Dios. Y Satanás ahora estaba llevando a cabo la obra de destruirnos. Miren cómo está, y esto, ahí empieza la masonería operativa. Mason significa albañil o constructor. Pero los albañiles de aquella época no eran cualquier albañil como hoy con los que celebran este Día de la Cruz. No, eran ingenieros, arquitectos, los mejores constructores. De hecho, estuvieron presentes en las construcciones de las pirámides de Egipto. Miren nada más, por eso no se borró de la mente de ellos la Torre de Babel, que era una zigurat, era una pirámide gigante, no era redonda, era triangular. ¿De dónde creen que vienen entonces las pirámides de Chichén Itzá, de los mayas y de los aztecas y de los incas? ¿Quién les dio esa idea? Y de los egipcios. Se han pasado a través de generaciones. Bueno, híjoles, que sí, yo sé, perdónenme, hermanitos queridos, pero por eso no le he dado vuelta a la página de la presentación, pero es que esto es necesario para poder entender el rompecabezas. ¿Cómo están ellos aliados? Y por eso dice Génesis 11:6, nada los detendrá de lo que han pensado hacer. Estos son uno, tienen un mismo propósito. Entonces, vemos cómo ahora Estados Unidos es fundada por masones que dieron libertad de religión porque venían huyendo también del papado. Pero esta nación de Estados Unidos nunca fue cristiana y nunca fue católica, menos. De hecho, había más protestantes que católicos. Las únicas dos familias firmantes de la primera Constitución Confederada, 1776, fue la familia Culver y la familia Carroll. Eso está en la historia. Los demás eran cristianos protestantes. Y de ahí se estableció. De hecho, el presidente Adams había escrito mucho acerca de que se tuvieran cuidado los siguientes gobernantes de Estados Unidos de que no se uniera la iglesia con el Estado. Bien, ahora ya que explicamos, perdónenme que hice esta explicación, pero era necesario porque Dios tiene pueblo en la iglesia católica. Ahí tiene más pueblo y también en las demás religiones. Solo que ellos adoran de una manera que Dios no lo estableció. Ahora sí, ¿cómo se desarrolla la imagen en la iglesia? Miren, yo estaba pensando en lo que mencioné hace rato, que pensé que el papado iba a imponer la ley dominical. No, señor, aquí Apocalipsis 13 dice que no, que es los Estados Unidos, fundada por la mayoría eran protestantes. Por eso es el falso profeta. Satanás tiene tres espíritus a manera de rana, el dragón, la bestia y el falso profeta. El falso profeta es un falso reavivamiento cristiano que ahorita voy a leer en el libro de Maranata. Hermanos, vaya, Roma no está haciendo nada, me refiero físicamente. Bueno, sí y no. Pero ellos la semilla que sembraron en el pasado de la discordia y la ignorancia y la falta de discernimiento y la idolatría, ha crecido mucho. Por eso habrían muchas amnistías en Estados Unidos para dejar venir a los católicos. Y la condición era de que tenían que ser católicos. Y por eso la Bárbara Pelosi había abrió la puerta como para las amnistías. Y tenía que ser cristiano pero católico. Ahora, el papado se está sorprendiendo porque los evangélicos son los que van a ser la imagen de la bestia. Porque el domingo es la marca del papado, es una institución papista. Pero antes de esto, miren, ¿qué tendencias en los últimos tiempos? El crecimiento del poder e influencia del papado en el ecumenismo y política mundial, el crecimiento de la influencia militar de los Estados Unidos en el mundo. Ya no es Departamento de Defensa, ahora es Departamento de Guerra. Y lo que dijo el secretario de Guerra, se apellida Hegseth, dice que los soldados estadounidenses que no estén preparados para la guerra, que mejor que renuncien.
porque las guerras están en la Biblia y que ellos van a continuar las guerras en la Biblia para imponer la religión del Cristo Rey. Hermanos, Cristo dijo claramente, mi reino no es de este mundo, se lo dijo a Pilato. Cristo jamás va a establecer su reino en este mundo, lo va a destruir, lo va a desmoronar y lo va a volver a hacer porque está contaminado. Esto es Satanás, el nacimiento de una crisis global la que estamos viviendo. No ha habido nunca, y lo dijo Cristo. Y nosotros ya vivimos en estos días. El nacimiento de esta crisis mundial comienza con crisis de violencia provocada por los jesuitas. Fin de la libertad religiosas y civiles en Estados Unidos. La Iglesia y el Estado se unen para condenar el fundamentalismo religioso, o sea, nosotros. Presentados ante tribunales por dar razón de nuestra fe, esto es el nuevo orden mundial. Tenemos una historia paralela, idéntica, Apocalipsis 3 y Esther 3, ya lo he mencionado anteriormente. Ahí es donde se une la Iglesia y el Estado y el papado, en ese entonces Amán, impone su doctrina pagana. Voy a avanzar. Voy a avanzar. Un gobierno mundial, una economía universal, desaparece en el dinero, ¿ok? Y de esa manera quedamos atados a la esclavitud. Un ejército universal, ya se llama Guardia Civil o Guardia Nacional o Policía Civil o Policía Nacional, lo que sea. Es el mismo uniforme. Y finalmente, ¿saben una cosa? El domingo es, cuando se establece el domingo, están declarando una esclavitud mundial, socialismo mundial. Miren, aquí, esta descárguenla por favor. Dies Domini, es una carta apostólica de Juan Pablo II al episcopado, al clero y a los fieles sobre la santificación del domingo. La publicó por primera vez el 31 de mayo de 1998, en la cual él proclama que el día del Señor es el domingo. Y dice también que en la experiencia cristiana el domingo es ante todo una fiesta pascual, iluminada totalmente por la gloria de Cristo resucitado. Es necesario, pues, releer la gran página de la creación y profundizar en la teología del sábado para entrar en la plena comprensión del domingo. El domingo, pues, más que una sustitución del sábado, es su realización perfecta. Miren nada más cómo sutilmente comienza a hablar blasfemias contra Dios. ¿Qué dice la inspiración? Esto está en este evento de los últimos días. Dice que la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando la iglesia protestante busque la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Lo van a encontrar en el conflicto de los siglos también. Descárguenlo por favor de internet antes de que lo quiten o lo prohíban. Escrito por Elena G. de White. Dice, el Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia, cuando ya no hay perdón para nadie. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Es decir, la ley dominical se establece antes del cierre de la gracia. Satanás vio que podía trabajar sobre su imaginación fructífera y les llevaría a otros en su red. ¿Les dio Dios ese mensaje de tiempo? No, por lo que tal mensaje no proviene de la verdadera fuente de luz. Ustedes presentan sus cálculos, cifras, como muchos adventistas del primer día lo hacen, pero su cálculo se basa en premisas falsas. En el pequeño folleto que ustedes enviaron, hablan de que el juicio viene en 1 hora y que Dios obrará su obra extraña y cortar en justicia y sellar a sí mismo a un remanente en 15 días. En la página 8 dice, se presenta la visión de Ana, una señora, una experiencia, un testimonio, en relación a una mujer, como una confirmación de su teoría de que la gracia terminaría en octubre de 1884. No hay nada de esto, la gracia aún no se cierra, los santos aún no están sellados. En el párrafo siguiente le das el sueño de Ana en lo que respecta a su padre. Ni este tiene ningún peso, ni el sueño de su esposa que ha tenido, todos ellos son falsos. Eso está en Manuscript Release,
tomo 15. Había una carta que se había desplegado en muchos lados, anunciando que el cierre de la gracia se daría en octubre de 1884. Así que mucha gente se comenzó a alterar. Y esto pues viene en contra de que la instrucción de que no debemos señalar fechas. Bien, más adelante dice aquí: usted parece tener rencor especial contra el pastor Urias Smith y algunos otros de nuestros hermanos, y que haya hablado estos sentimientos en su familia, haciéndolos levadura. El Señor ha tenido a bien el consejo del pastor Smith para darle palabras de reproche porque él se había equivocado. Pero ¿esto es una evidencia de que Dios lo ha abandonado? No. Como todos los que amo, yo reprendo y castigo a todos. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor reprende a los males en su pueblo, pero ¿es esto una prueba de que Él los ha rechazado? No. Hay errores en la iglesia y recuerda que el Señor tiene a sus propios agentes ordenados, no siempre a través de los testimonios. Ahora, vamos a aprovechar estas reprensiones y remarcarlas y decir que Dios no está impartiendo a ellos luz y amor. No, la misma obra que Dios está tratando de hacer por ellos demuestra que Él los ama y quiere alejarlos de caminos de peligro. Resulta que se había levantado una controversia contra Urias Smith porque había dicho, cuando publicó los libros Daniel y Apocalipsis, cometió un error de mencionar que Turquía pues representaba al rey del norte. Y James White lo corrigió diciéndole que esto estaba fuera de contexto, que no es cierto, que no quitáramos el dedo del renglón de que el rey del norte siempre va a ser el papado, ¿verdad? Al final de la historia también. Así que no era Turquía, era el papado. Es que en ese entonces, pues, Turquía acababa de terminar su poder mundial, de control mundial, en 1840. Ok. En cuanto a la ley dominical, ¿qué significa la marca de la bestia? La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de dos cuernos semejante a los de un cordero haría que la tierra y los que en ellos habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Eventos de los últimos días. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. En este tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. Ahora, será separado. Más que nada se está refiriendo a lo espiritual. Lo espiritual. Finalmente se va a determinar quiénes son fieles a Dios, que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y el resto del mundo. Y en el resto del mundo va a ir la mayoría de los adventistas del séptimo día. La mayoría, junto con sus pastores trinitarios. ¿Ok? Y junto con el antiguo Israel, fariseos y saduceos. Se vuelve a repetir la historia. Cuando nuestra nación, Estados Unidos, promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, el sábado, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y a la apostasía nacional será la ruina de la nación. ¿Saben? Leímos la vez pasada en la Biblia de que el éxito de una nación depende de la obediencia y el temor a Jehová. Cuando una nación decide apartarse, Dios los abandona. Por eso fue el éxito y la gloria terrenal que vivió Estados Unidos de Norteamérica cuando rechazó al papado desde su fundación. ¿Y cuando empezó la derrota? Cuando aceptó el papado, cuando Ronald Reagan. Y desde Ronald Reagan
hasta este presidente Trompetas. Saben que son 8 presidentes. Y miren que, y no es mi interpretación, ¿eh? No es mi interpretación, pero lo comparo con la cita que dice que son 7 reyes. Y uno es, y dice que sale de entre los 7, y es el octavo, y va a la destrucción. Obviamente, esa no es mi interpretación, pero, pero qué coincidencia, vaya. Porque este presidente es el que está hablando como dragón en Estados Unidos. Curioso. Fue como dato cultural nada más. Dice, la inspiración se me ha mostrado que a partir de la primera rebelión, Satanás trabajando con este propósito, exaltar su propio poder en contradicción con la ley de Dios y el poder de Dios. Lo hace exaltando la observancia del domingo y cualquier cosa que este pueblo haga por medio de su voz para respetar el sábado idólatra, o sea, el domingo, no deshonrará a Dios y confundirá a las mentes y los colocará donde serán engañados por las artimañas de Satanás. Cualquier cosa que hagamos, eso para exaltar lo espurio, para tomar el lugar del sábado verdadero y genuino, es deslealtad a Dios. Debemos avanzar con mucho cuidado para que no exaltamos las decisiones del hombre de pecado. No nos debemos hallar en una posición neutral. En este asunto de tanta importancia, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús deben estar de convicción en el deber inscrito en nuestros letreros. Saben que la mayoría de los adventistas, ¿por qué se pierden? Porque permanecen en un lado neutral y lo que no es de Dios es contra Dios. Los dos ejércitos se mantendrán distintos y separados. Y esta distinción será tan marcada, muchos que se convencerán de la verdad estarán del lado de la gente que guarda los mandamientos de Dios. Amén. Cuando esta gran obra se lleve a cabo en la batalla antes del cierre del último conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán por sus vidas de ciudades y pueblos, muchos serán mártires por la causa de Cristo, estando en pie en defensa de la verdad. Ellos serán llevados ante reyes y gobernantes y ante los concilios para satisfacer las acusaciones falsas, absurdas, mentirosas en su contra. Deben permanecer firmes como una roca a los principios y la promesa es, como tus días serán tus fuerzas. Deuteronomio 33:25. Ustedes no van a ser tentados más de lo que son capaces de soportar. Jesús cargó con todo esto y mucho más. La orden expresa de Dios debe ser obedecida porque Dios ha estado trabajando. Lucas 21, del 8 al 19. Interesante. Si se ha presentado la luz de la verdad que revela el sábado del cuarto mandamiento y que muestra que en la palabra de Dios no hay fundamento para la observancia del domingo, sin embargo, siguen aferrándose al falso día de reposo, rehusando observar el santo sábado al que Dios llama mi día santo en Isaías 58, 13 y 14, reciben la marca de la bestia. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando obedecen el decreto que se les ordena dejar de trabajar el domingo para adorar a Dios. Mientras sabes que no hay una sola palabra en la Biblia que muestre que el domingo sea un día como todos los demás, no sea un día como todos los demás, entonces están consintiendo en recibir la marca de la bestia y rechazan el sello de Dios. Tribune Herald, 13 de julio 1897, escrito está. En la actualidad, la observancia del domingo no es la prueba. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo, o perder su libertad y su vida. Pero ese tiempo todavía no llega, pues la verdad debe ser presentada más plenamente a la gente como testimonio. Miren, en la Constitución, y aquí voy a ir aterrizando, fíjense, esta presentación
La hice de 222 diapositivas, no se espanten, no las voy a pasar todas. Pero sí la más importante, o sea, mañana en la tarde, si Dios permite, vamos a dar continuidad a esto, porque está impresionante lo que les voy a comentar ahorita y que sigue la información. Están negando a los líderes políticos, religiosos, pero más que nada a los pastores evangélicos. Es sorprendente, parecen políticos. Los pastores evangélicos están bien esponjados y se jactan de proclamar que el domingo es el día del Señor. Pastores evangélicos que dicen que el sábado fue abolido, clavado en la cruz, pero no muestran ninguna cita bíblica. Es más, líderes políticos como Josh Shriver, que es un republicano activista de Michigan, que está haciendo cosas muy buenas, como el que le está pidiendo al sistema judicial que se tiene que abolir ese proyecto de ley de que permitía el casamiento entre parejas del mismo sexo. Y la otra, que también los parejas de esa misma pareja no pueden adoptar niños. Y la otra, que en las escuelas no se estén enseñando mensajes de odio. Y ahí es donde entra nuestra situación. Va muy bien, estamos de acuerdo en eso, sí. Pero al final van a declarar que este mensaje que estamos dando ahorita es un mensaje de odio. Ujú, así como lo oyen. Vean cómo van llevando bien por buen camino y de pronto, pero la gente no se va a dar cuenta de ese cambio. Están negando que nunca ha habido separación iglesia del Estado. Y por otro lado, líderes como líderes políticos religiosos, sobre todo David Roberts, que promovió el trumpismo, y David Vance, que es el vicepresidente, junto con Jonathan Berry, que lo conocemos como ¿cómo le podemos decir? El abogado de la ley dominical, que es representante del trabajo en Estados Unidos, y pidiendo que está abogando igual que la encíclica papal, la Rerum Novarum, de que se tiene que respetar un día de descanso para los trabajadores y que se les tiene que respetar sus derechos, que ellos también tienen familia y que por cierto llegó a mencionar el vicepresidente a este Constantino y dijo, pues ese día de reposo es sagrado porque hasta Dios reposó de un trabajo que él estaba haciendo. Entonces nos manda a nosotros que también seamos el ejemplo y que reposemos. Tenemos que reposar en el día del Señor, el domingo, pero no hay ni una cita bíblica. Eso está impresionante. Yo pensé que iban a cambiar la Constitución, a abolir la primera enmienda, pero no. Se la van a pasar por el arco de triunfo. Miren lo que dice la enmienda, la ONU, la 1, perdón. No voy a hacer un acercamiento aquí. Dice, esta primera enmienda protege los derechos de libertad de religión, libertad de expresión, de prensa, derecho de reunión pacífica y derecho a solicitar al gobierno reparación de agravios. Prohíbe al Congreso establecer una religión oficial y garantiza el libre ejercicio de la religión. Entonces, si ahora están imponiendo una religión, la religión dominical. Cuando llegue a su clímax, se podrá declarar que Estados Unidos y el mundo ya es socialista. Y entonces se nos va a asignar una despensa, como pasó en Cuba, como pasó en Venezuela. Y esa despensa la están promoviendo por el calentamiento global y la contaminación y la hambruna que ya se está sintiendo. Entonces se está declarando que se debe de asignar cierta despensa a cada persona o según los miembros de su familia y no más. Y por eso desaparecen el dinero para que tú no puedas decidir lo que quieres comprar o lo que quieres comer. No. Por eso nos atan, es una cadena, la desaparición del dinero efectivo, porque además es anónimo, puedes hacer con tu dinero lo que quieras. Una vez que lo desaparecen, si tú quieres comprar una caja de Biblias o el conflicto de los siglos, no te van a dejar.
Ya no se va a poder y esto la tenemos encima. Se está imponiendo una religión mundial, la religión dominical que la están aceptando los judíos, porque además los judíos territoriales que están ahí en Israel no pertenecen a las 12 tribus, a ellos ni les va ni les viene. Ellos están aquí por ganar dinero, no por esperar a que es Jesucristo. Entonces, ellos ya aceptaron que van a descansar sábado y domingo por asuntos económicos. También los musulmanes, por asuntos económicos. Ellos guardan el viernes oficialmente, pero ahora dicen que van a descansar hasta el domingo. Todos lo están aceptando. Están imponiendo una religión mundial, y eso se llama comunismo, donde se nos va a racionar todo, y al final, si nosotros somos considerados ciudadanos subversivos, no se nos va a dar ni siquiera una despensa. Se nos va a marginar como apestados, como infectados. Miren, el artículo 14 de la Constitución se refiere a la 14ª enmienda ratificada en 1868 que aborda la ciudadanía, igualdad de derechos. Esta enmienda establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanos de Estados Unidos o el estado en que residen. También incluye cláusulas cruciales como el debido proceso legal y la igual protección de las leyes. Es decir, cuando se habla de igualdad de derechos, es la separación iglesia y el Estado, porque ya los consabidos resultados, siempre que la iglesia busca la ayuda del poder civil, es para perseguir y matar a los que no están de acuerdo con su doctrina, y que así surgió el papado. Pero ahora el papado no está metiendo las manos directamente. El papado está cruzado de brazos y está emocionadísimo burlándose de los evangélicos que representan el falso profeta y que está impulsando y exigiendo que se imponga la marca de la bestia el domingo como día de descanso de adoración. Esto está tremendo. El artículo 6, cláusula 2 de la Constitución de Estados Unidos y la cláusula de supremacía que establece que la Constitución y las leyes federales son la suprema del país, es decir, que el pueblo es el que rige. Ahora ya no. Ahora no. Ahora es el gobierno en turno. Ya la Constitución la están haciendo a un lado. Ahora miren, aquí me voy a detener. Si Dios quiere, mañana seguimos. Ok, si ustedes tienen voluntad para continuar este tema. Miren, ahí les va. Voy a leer esta parte de aquí que me emociona mucho. Lo voy a leer del Espíritu de Profecía de Maranatha. El Señor viene en el libro Maranatha, el capítulo de la profecía de Elías. Miren qué interesante, ¿eh? He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, 5 y 6. Sabes que este versículo lo utilizó Tony Palmer y Kenneth Copeland en el 2017, cuando según celebraron 500 años de la Reforma Protestante y estaban celebrando el fin de la protesta, y que por cierto, dicho sea de paso, el expresidente de los adventistas, Ted Wilson, fue a celebrar esa ceremonia. Híjole, qué apostasía tan grande como la de acá. Satanás no copia nada que no sea verdadero, utilizaron la misma cita. ¿Satanás predica un escrito está? Sí, claro, para engañar a los escogidos. Sigue diciendo, los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo, ¿quiénes son? Nosotros, la iglesia de la Odisea, la del juicio. Están representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para la primera venida de Cristo. La obra de Juan el Bautista y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía en muchos sentidos es la misma obra. Su obra es la clase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Ahora bien, a ver, ok, déjenme que estaba grabando y de pronto, ok, miren, les explico.
Nosotros, los que predicamos el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12, que le llamamos la verdad presente para este tiempo, estamos representados por el tercer Elías. A ver, ¿qué hizo el primer Elías? Amonestó a Acab, líder de la iglesia apóstata, que se juntó con Jezabel, que representa a Babilonia y la ramera. Bien, ¿fue perseguido Elías? Sí. ¿Fue acusado de causar el cambio climático y la hambruna? Sí. ¿Y fue acusado de escandalizar al pueblo de Dios? Sí. ¿Se parece eso a nuestros tiempos? Sí, claro que sí, es lo mismo. Hablemos entonces del segundo Elías, Juan el Bautista. Porque le declaró a Herodes que era pecado el haberse juntado con la esposa de su hermano, Filipo I. Salomé era prácticamente la sobrina de Herodes, hija de su hermano. Y Herodías era la mujer esta resbalosa, que ya sabía que era pecado y le estorbaba Juan el Bautista. Fue por eso que en una fiesta esperó que se emborrachara Herodes para pedirle a través de Salomé la cabeza de Juan el Bautista. Miren. Ahora vamos a ver el cuadro más amplio. Miren, ¿qué acabo de leer? Que los mensajeros, los predicadores de este mensaje de los tres ángeles, ¿a quién representamos? A el tercer Elías, y vamos a ser tratados como el primer Elías y como el segundo, el Juan el Bautista. Miren, ¿a quién representa Herodías? A la Iglesia Católica Romana. ¿A quién representa Herodes? Al poder civil. Ok, ¿qué tenía que hacer Herodías para mandar matar a nosotros? Emborrachar al poder civil. ¿Y cómo tiene ahorita la Iglesia Romana Católica al poder civil? Emborrachado. Pero lo tiene emocionado ¿con quién? ¿Por medio de quién? Salomé. ¿Qué hace Salomé? Le bailó al rey y todo su séquito de sátrapas perversos. Tuvo que haber bailado de una manera sensual. La muchacha debe haber sido muy guapa. ¿Y a quién representa entonces Salomé, la hija de Herodías, de la iglesia romana? Al falso protestantismo, a las iglesias dominicales. ¿Se dan cuenta la similitud? Y que nosotros representamos entonces al tercer Elías en la persona de Juan el Bautista por estar amonestando a Herodías, a la ramera, y al poder civil que se han unido para destruirnos, y utilizaron a sus hijas, porque la ramera tiene hijitas, de la madre de las rameras tiene hijitas, y las hijitas son como Salomé, y entonces está representada por los líderes evangélicos, bautistas, metodistas, anglicanos, evangélicos, pentecostales, todos, y no lo hace Herodías. Herodías convence acá, bajo la mesa, al poder civil, al gobierno de Estados Unidos. Por eso ya llegó el Papa Francisco I a la Cámara de Senadores, donde se hacen las leyes. Pero tiene que utilizar a su hija, a sus hijitas, a los evangélicos dominicales. Mire lo que dice Maranata. Página 167. Donde, y referente a Apocalipsis 13, hermanos, puse en oración este tema. 13:12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, lo que leímos. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea, el papado. Para que Estados Unidos forme una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil. ¿Se dan cuenta? Herodías tenía que dominar a Herodes.
que la autoridad del Estado es empleada también para la Iglesia para cumplir sus fines. La imagen de la bestia representa la forma de protestante apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Fíjense, ni siquiera la ramera. Son los traidores los que van a decir en aquel día: Señor, Señor, ¿no te acuerdas? Nosotros expulsábamos demonios en tu nombre. Nosotros predicábamos, aleluya. Nosotros predicábamos tu amor y misericordia. ¿Y qué va a decir el Señor? Apártense, idólatras dominicales. Bueno, obviamente así no va a decir, ¿verdad? Pero los va a reclamar y los va a tachar como mentirosos, hacedores de maldad. ¿Saben qué sí? ¿Saben qué es la maldad? Es transgresión de la ley. Eso significa maldad. El pecado es transgresión de la ley. Transgresores de la ley por haber pisoteado mi sábado y haber proclamado el domingo y haberlo aceptado. Miren lo que dice: cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley del Estado, el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de reposo, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia, su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró que es el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia, y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así, las claras ante los hombres, ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 12:17, y los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca, la ley dominical. Si bien la Iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, a que tengan la marca de la bestia. Apocalipsis 13:16. El pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y del número de su nombre estaban sobre aquel mar de vidrio teniendo arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés y el Cordero. Apocalipsis 15. Hermanos, después viene el cántico de los 144,000, es literal, en número 144,000, dice en inglés, en la cita en inglés dice 144,000 in a number, en número, pero en español no nos dijeron qué número, para que la gente se confiara que es simbólico y cabemos más. No, son exactamente 144,000 sellados. Al final, aprenden un cántico de su experiencia, pues con eso me basta, porque están vivos. Tremendo. Hermanos, estamos más cerca que nunca. Estamos más cerca que nunca. ¡Wow! Y cuando veo todo esto cumplirse y me rodeo de estos libros hermosos, digo: Señor, ¿por qué tu pueblo no quiere ir al cielo? Porque están hipnotizados. Los mismos adventistas esta semana acaban de graduar a 10 mujeres más como pastoras en la Unión Interamericana. Tanta perversidad. Nada que ver en contra de las mujeres, pero hay que respetar los roles que Dios dio. El sacerdocio se lo dio a los varones, por razones que Dios tiene, ¿verdad? Pablo decía que no le permitía a las mujeres que enseñaran. Y no es machismo. La mujer tiene un rol muy importante, tan importante como el del varón. Puede ser profetisa, puede ser diaconisa, puede predicar, claro que sí, puede predicar. Además, puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Puede ser discípula de Cristo, sí. Tabita fue resucitada por Dios a través de Pedro, era sierva del Dios vivo,
Por cierto, ya no existe el departamento de Dorcas para ayudar a los pobres. Hay que respetar los roles. Isaías, creo que es 3:11, si no me equivoco, donde dice, pueblo, muchachos y mujeres te guían. Los que te guían, dice, te engañan. Muchachos y mujeres, dice. Así que Dios tiene un rol para los hombres y para las mujeres. Y hay que respetarlo. El sacerdocio no fue dado para la mujer. A la mujer le fueron dados otros roles, otros dones, ¿verdad? Y hay que respetarlos. Así que mis hermanos, el fin está cerca. Tengo mucho rollo todavía que desenrollar aquí, pero se ha ido el tiempo, se escapa como agua entre los dedos y lo vamos a la siguiente parte, la vamos a posponer para mañana en la tarde, si Dios permite, y ustedes tienen voluntad. Pero hasta aquí, hermanitos, este es el mensaje de la verdad presente. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. 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 ¿Alguna opinión? Interesante, hermano Carmen. Sí, hermanita. Qué bueno, gracias a Dios que nos da esta información y que todo está más cerca que nunca. Tremendo mensaje, hermanos. Tremendo. Y los están. Hay que seguir esto, los políticos y los religiosos. Ahí están. Mientras posiblemente viene otro encierro por ahí, pero hay que estar en paz con el Eterno. ¿Hay opiniones compartidas? Bueno, parece ser que no hay opiniones. Amén. Pues bueno, sin más preámbulo, ¿qué le parece, hermanita, si cerramos con un himno, por favor?